Vamos a hablar de qué cosa es educar. Bueno, el diplomado lleva el título de la familia formadora en valores humanos y cristianos. Entonces, entender este concepto de qué es educar, qué es formar, que lo vamos a también a abordar, pues es sumamente importante y da, pues, hasta cierto punto sentido a todo el diplomado. Y entonces, yo sé que aquí hay varios de ustedes que son maestros, que son educadoras, etcétera. Y bueno, debo decirles que la plática tiene sentido en función del tema que estamos abordando. No es un tema para pedagogos expertos, sino un tema que nos ayude como catequistas. ¿Bien? Bueno, ¿qué es educar? Miren, empecemos diciendo que el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que, dice el señor obispo, que vive grandes transformaciones, como nunca en su historia. Y también él dice, más que vivir una época de cambios, vivimos un cambio de época. No voy a abundar en esto para no prolongar la plática, pero este es el contexto en el que vamos a educar a nuestros hijos y que vamos a ayudarle a nuestros papás en la educación de sus hijos, ¿no? Un mundo de cambios, de grandes transformaciones, ¿sí? Y miren, esas transformaciones podríamos identificar algunas de ellas en ideas como esta. Uno, vivimos en una aldea global, ¿sí? Es decir, a ver, déjenme un momentito. Lo que ocurre en algún lugar del mundo, de inmediato lo estamos conociendo, diremos incluso en tiempo real. Lo que está pasando ahorita, así sea un partido de fútbol, en tiempo real lo estamos conociendo, ¿sí? En un partido en España, lo que ustedes quieran. Todo lo que está sucediendo lo estamos conociendo de manera instantánea. Este es un asunto impresionante, ¿ah? Gracias a la tecnología y a unos avances que los que tenemos más edad, pues fuimos viendo cómo se desarrollaban y la verdad yo he estado impactado, ¿sí? A mí me tocó desde la infancia la televisión y luego pues los teléfonos y el internet y todo esto, de tal manera pues que los avances tecnológicos han sido impresionantes y vivimos inmersos en esta aldea global, ¿sí? Otra característica es que hay una concentración de poder financiero. Prácticamente los que tienen en la mano el poder financiero pueden hacer con todos nosotros lo que se les pegue la gana. Lo hacen con las naciones enteras. No te presto dinero si no haces X cosa, ¿no? Normalmente en esta época está siendo un tema común el que no te presto dinero si no haces control de la natalidad, si no apruebas el aborto en tus leyes, si no apruebas lo que llamamos la ideología de género, todo el movimiento lésbico gay, etcétera, ¿no? Eso se está dando. Bueno, también hay una globalización económica, sistemas financieros impresionantes, sistemas comerciales, sistemas productivos. Ustedes saben, ahorita las personas más ricas del mundo son quienes tienen el mercado o el comercio a través de lo virtual, ¿sí? Bueno, específicamente Amazon, etcétera, ¿no? Los sistemas financieros, pues ahora son distintos e impresionantes. En un teléfono yo puedo ordenar operaciones financieras significativas, ¿no? Sin necesidad de ir al banco, el banco se está convirtiendo en virtual. Bueno, una serie de características relevantes, de tal manera que estamos en un mundo que está cambiando y que nos mete a tener que desarrollar
a nosotros como adultos, pero sobre todo a nuestros hijos jóvenes, una serie de competencias impresionantes: capacidad de comunicación, trabajo en equipo, cooperación interdisciplinar, competitividad profesional. El que no está bien preparado en lo profesional, de plano, no logra, pues diríamos, sacar adelante hasta una vida digna, por el nivel de ingreso y lo que ustedes quieran, ¿no? Todos, como hay tanto conocimiento y está por ahí transmitiéndose a través del internet y de otros medios, pues tenemos que tener una actitud permanente de aprendiz. Yo estoy aprendiendo a manejar el Zoom. Bueno, tiene uno que entrarle así, seguramente les pasa a ustedes lo mismo. Bueno, la calidad y la innovación son una exigencia cada vez mayor. El que no tiene calidad no progresa. Inclusive diremos calidad humana, no solo se diga en la producción. Y esto tiene que ver con los valores. Ahora hay una serie de valores, vamos a ir estudiando a lo largo de todo este diplomado, que son una exigencia en nuestra aldea global, en nuestra época, ¿no? Y bueno, liderazgo, servicio, responsabilidad. Quien no tiene espíritu de servicio, pronto diríamos que no tiene éxito en las actividades que haga, inclusive en las actividades familiares, ¿eh? Cuando los papás no tenemos espíritu de servicio, tarde o temprano los hijos nos lo reclaman, o viceversa. Un hijo que no quiera cooperar en la casa, pues también constituye un problemita. Los hijos tienen que también tener este espíritu de servicio, y los padres tenemos que tener, diríamos, ese liderazgo que por ahí se mencionaba. Miren, otro aspecto también relevante, alguna de ustedes lo mencionó desde la vez pasada: vivimos en una sociedad cambiante, y como cambiante en crisis, pero que está viviendo pues unos valores, diríamos, que, que impugnan la visión cristiana a la que estamos acostumbrados, empezando por el secularismo, la idea de querer prescindir de Dios y quedarnos con las puras cuestiones materiales y lo que ello significa, ¿no? Prescindir de Dios es el secularismo. El individualismo: yo soy el importante y los demás están para servirme, ¿no? Exagerándole. Pero el hedonismo: se vive una época del placer, ¿sí? Del placer, y están dándole duro a nuestros hijos con temas. Por ejemplo, hay una difusión muy grande ahorita de que vive el placer, que la moral no te lo impida, la masturbación, diríamos las parejas homosexuales, puro hedonismo. Pansexualismo: en todo hay sexo, ¿verdad? Vivimos en una época cargada de pornografía, y no pueden ni vender un automóvil sin que haya por ahí una chica guapa, ¿no? Pero en actitudes eróticas y lo que sea. Vivimos una época de violencia terrible. En nuestra patria vive esta calamidad de la drogadicción, los cárteles. Vemos todos los días cómo se están peleando por ganar el mercado de la droga, y también nuestros políticos, lamentablemente, aprobando leyes que diríamos que hacen que las drogas, específicamente la marihuana, pues ya sea legal hasta cierto punto, ¿no? Hay una nueva visión del mundo con todo esto que acabamos de decir. Principios y valores están en duda. Hay una gran pérdida del sentido común. Hasta nos damos cuenta que cómo es posible que mi hijo esté pensando esto. No es de sentido común, está haciendo tonterías, etcétera, ¿no? Pero, en fin, una serie de características de nuestra sociedad en crisis que nos meten como educadores a una serie de retos, ¿sí? Ya van pues ahorita varios temas que les he mencionado que constituyen retos. Miren, a mí se me hace genial estos dibujos del humorista Quino, en donde nos muestran cómo es el hombre moderno.
Miren lo que le está enseñando el papá al hijo de cuál es el cerebro, ¿sí? Desde la más tierna edad. Le está enseñando qué es el contacto humano, ¿sí? La tecnología y realmente un contacto deshumanizado, ¿no? Miren esto, los ideales, la moral, la honestidad, ¿sí? Ya en el cesto de la basura, apestando, ¿no? Secularismo, lo que ustedes quieran, pérdida de sentido común. Miren la cultura. ¿Ven? O sea, hay expresiones culturales realmente que atentan no solamente en contra de los valores cristianos que estábamos acostumbrados, sino diremos hasta en contra de la naturaleza misma del hombre, expresiones culturales en ese sentido. ¿Quién es el Dios? Él educa a los hijos. El Dios es el dinero. Lucha por el dinero, ¿sí? Cueste lo que cueste, aunque te lleves, diremos, entre las patas a quien te lleves, ¿no? Así son las cosas. Bueno, el prójimo a quien amar, uno mismo, ¿no? Entonces, son las características y los retos de nuestra época que yo los presenté hace un ratito de otra manera, pero a mí se me hacen estos dibujos geniales para compartirlos. Miren, en realidad, desde siempre ha habido en el mundo, diremos, una lucha entre dos visiones, ¿sí? Ahora tiene la expresión de una sociedad individualista y una sociedad humanista de visión cristiana, ¿sí? O tan solo de visión humana, pero en la individualista lo que importa son los valores económicos, vales por lo que tienes, el consumismo, ¿sí? Aquí en estas imágenes pues se ve a un jovenazo pues buscando el puro billete, o escenas diremos del consumismo, en donde ahí en la propia mesa la tecnología es la que manda y no la relación humana. Las tres personas al pendiente de su celular, ¿verdad? Dice el padre Daniel García, cerca de los distantes y distantes de los cercanos. ¿Sí? Pues esa es una visión del mundo con las características que también hemos mencionado antes. Y una sociedad humanista que ciertamente a veces hay gente que quiere hacer de esto como una religión y no lo es, simplemente son una serie de valores. La religión puede inspirar esta sociedad humanista, el cristianismo, ¿sí? Inspira e impulsa una sociedad humanista en base a valores morales, vales por lo que eres, no por lo que tienes, en base a preocúpate por los demás, ama a los demás, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el gran ejemplo contemporáneo, muchos hasta la vimos en acción, a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Ahí pues en una visión cristiana, desde luego, pero pues también humana, atendiendo enfermos y desposeídos en la India, ¿no? O aquí el ejemplo de una persona que a un niño pobre pues le regala sus chanclas, ¿no? Son ejemplos de lo que estamos viviendo. Bueno, entremos a platicar qué es educar, ¿sí? Miren, el verbo educar viene del latín exducere, en donde ex quiere decir sacar fuera, ¿sí? Se le puede dar algunas otras acepciones, pero en general esta es la más aceptada, y ducere, que quiere decir guiar o conducir. De tal manera que educar, etimológicamente hablando, pero obviamente que tiene mucho sentido, es ayudar al niño, a la persona, a sacar lo mejor de sí misma, ¿sí? Y nuestra función como papás y como educadores es el de guiar o de conducir, ¿sí? De tal manera que educar, podemos decir que es ayudar a ser, ¿sí? Que ese niño sea, que en ese niño despierte lo mejor de sí mismo, ¿sí? Esto sería
educar. Importantísimo. Este proceso educativo, esta educación, debe transformar la vida de ese niño y transformar la vida de la sociedad, ¿sí? Transformar, diríamos, al mundo entero, ¿verdad? Pero esa sería la gran visión, pero lo más importante, concretándola en nuestros niños, en nuestros hijos, es ayudarles a que saquen ellos lo mejor de sí mismos, ¿sí? Y con eso transformar sus vidas, ¿no? Bueno, miren, importantísimo, el protagonista de la educación no somos los papás, ¿sí? No somos los que vamos a, diremos, los que vamos a ser educados. No, no, no. El que va a ser educado es el niño, de tal manera que el protagonista es él, ¿sí? Los papás, obviamente que tenemos la gran labor de buscar la manera de cómo nos acepte para entrar en su interioridad y ayudarlo a hacer. Es un gran reto, ¿no? Pero lo esencial es que cada uno de los niños, de nuestros hijos, quiera cambiar o mejorar. ¿Sí? Si el niño o el joven o el adulto no quiere, hasta ahí llegamos, ¿sí? Hasta ahí llegamos, no es posible hacer nada, ¿sí? Y todos lo tenemos, pues, como, diremos, como experiencia personal, al educar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿verdad? Lo importantísimo, lo fundamental es tener al niño en el centro de este proceso como el protagonista más importante, y lo importantísimo es guiarlos, conducirlos, motivarlos para que ellos sean los que quieran mejorar. El objetivo es que la persona, el individuo, alcance su felicidad en la realización plena de su vocación de hombre, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero bueno, aquí es que el niño es el protagonista. Bueno, importantísimo. Miren, por algo se dieron en las pláticas anteriores algunos conceptos que son fundamentales. Hay que educar respetando y promoviendo la dignidad de nuestros hijos, de las personas que están a nuestro encargo. ¿Sí? Hay que respetar. Esto es relevante porque a veces pensamos que son como nuestras mascotas. Digo, hasta nuestro señor presidente comete esa tontería de decir que los ciudadanos mexicanos somos como mascotas. Qué tremendo, qué falta de respeto a la dignidad de la persona humana. Nuestros hijos, nuestros alumnos son personas con toda su dignidad, y merecen todo nuestro respeto. ¿Ven? Cuando ponemos, diríamos, por delante esto del respeto a la dignidad de la persona, pues vamos a conseguir los resultados verdaderos, que son lograr que el niño se desarrolle. Bueno, otro concepto que vimos en sesiones anteriores es que en realidad las personas tenemos una serie de dimensiones, ¿sí? Y que la educación no solamente es el cultivo de lo intelectual, también ya en 2 sesiones se insistió en eso. Tenemos una dimensión físico-biológica que corresponde al cuerpo y a la salud, afectiva, los sentimientos, y cuya diremos que su resultado resulta en la línea del amor, una dimensión social, la capacidad de relacionarse y de convivir, ¿sí? Una capacidad intelectual que atiende a nuestra formación de la razón y de la voluntad, que deben conducirnos respectivamente a la verdad y al bien. Y la que aglutina todo esto es la dimensión espiritual, que tiene que llevarnos a amar a Dios y al prójimo. Entonces, el reto, aparte de todo lo externo, está en esto interno. Cuando nos dediquemos a educar, tenemos que buscarle, ¿verdad? Con el método que ustedes quieran o con la forma personal que ustedes decidan, ¿verdad? Pero tenemos que buscar. ¿Entraste a alguna sesión? ¿Recibiste el mensaje?
tenemos que buscar que en el proceso educativo, atendiendo a nuestros hijos, haya el desarrollo de todas estas dimensiones. También muy importante, ¿no? La verdad es que la educación es compleja. Y aquí este otro ingrediente de la sesión anterior, considerar la personalidad del niño. Ya vimos cómo existen diferentes personalidades y que cada una requiere una educación diferente. Entonces va siendo el asunto de educar más retante, más complejo, ¿no? Bueno, miren, menciono también aquí, porque varios estamos acostumbrados a ver esto, cómo la UNESCO, ¿verdad? Pues tiene todavía en boga, aunque son postulados de fines del siglo pasado, 1995, en donde estudiaron, definieron cómo tiene que ser la educación en el siglo XXI, definieron 4 pilares de la educación que de alguna forma están relacionados con lo que hemos visto, pero ahorita veremos cómo en realidad nuestro enfoque cristiano tiene más cosas, ¿sí? A mí me encanta esta frase que dijo la UNESCO: la educación encierra un tesoro, ¿sí? En la persona del niño. El niño tiene un tesoro por dentro y tenemos que ayudarle a que se dé cuenta de ese gran tesoro, ¿no? Dice la UNESCO, estos pilares. El niño tiene que aprender a conocer. Por cierto, no solo el niño, la persona a lo largo de la vida. Aprender a conocer. Aprender a vivir juntos, a convivir, ¿sí? Aprender a hacer y aprender a ser, ¿sí? Si se dan cuenta, pues está vinculado con las dimensiones de la persona que hemos definido. Le faltaría la parte espiritual y otros detalles más que ahorita vemos, ¿sí? Pero bueno, no dejar de considerar lo que aún está en boga, aunque están procurando hacerle mejoras, ¿sí? La UNESCO cada 15 años hace una definición, pero todavía esto sigue pues, por ahí en todos los lados. Bueno, miren, escogí como modelo pedagógico cristiano el de José Antonio Plancarte y Labastida. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes estudió en el Colegio Santa Inés, y es la razón por la que lo escogí, porque tiene significado para los morelenses, ¿verdad? Él es el fundador de esa orden religiosa y es el que estableció una serie de principios educativos. Y miren, él completando lo que hemos dicho anteriormente, porque, o con una visión pues más cristiana, dice, la educación consiste principalmente en la formación del corazón, ¿sí? Conste que no desecha diríamos, toda la formación intelectual, de la atención a la salud, etcétera. Pero dice, su énfasis es la formación, y vean que habla la palabra formación, ¿sí? Formar es justamente esto, atender al corazón. ¿Cómo? Mediante la educación de la voluntad, ¿sí? Mediante la educación de la voluntad, la educación en valores cristianos, ¿sí? Diríamos que la educación en sí, para motivos de estas explicaciones, se quedaría en la formación intelectual, en la formación de los buenos hábitos, de las buenas costumbres, etcétera, ¿no? Pero la formación al estilo de Plancarte, que es la formación del corazón, fíjense lo que atiende, la voluntad, los valores cristianos, que, les digo, complementan a los valores humanos, que podrían decirse que son los propios de la educación. Bueno, y la educación de la afectividad, cuya finalidad ya vimos que es el amor. La formación de actitudes evangélicas,
¿sí? Esto también, pues, es muy, muy importante, ¿no? Las actitudes evangélicas, diríamos, por todo lo que nos enseñó el Señor Jesús, tendrían que ver con cumplir los mandamientos, o también algo que a mí me impresiona, cuando el Señor habla, diríamos, del protocolo para entrar al cielo, ¿sí? Le dice al que por ahí llega, bienaventurados todos aquellos que, o bienaventurado tú porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba yo ignorante y me educaste, etcétera, ¿no? Son las obras de misericordia. Bueno, son actitudes evangélicas y son el protocolo de la salvación según el evangelio. El que haga eso entrará al cielo. Y el que no debe comer, el que no debe beber, el que no visite al enfermo o al encarcelado, ¿sí? Ese no entrará al cielo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando no lo hiciste con uno de tus hermanos, pues tampoco lo hiciste conmigo, ¿no? Eso del protocolo de la salvación es fundamental como una actitud evangélica, ¿no? O el sermón de la montaña, etcétera. Bueno, ahí están definidas una serie de actitudes evangélicas en las que consiste la formación, ¿sí? Y el señor Plancarte dice la formación del corazón. En síntesis, es la formación en el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Ven? Entonces, bueno, pues ya esta es una visión cristiana. Y ahí les va otra. También un gran educador, San Juan Bosco, ¿sí? Si ven la ilustración de abajo, él decía esto: educar es cosa del corazón. Y se refería a dos cuestiones. Primero, en que el niño tiene que ser educado en el tema del corazón, como decía Plancarte y Labastida, pero también el educador tiene que ponerle en esto corazón, ¿sí? El sistema de San Juan Bosco, él le llamaba un sistema preventivo, que supone una vigilancia correctiva, que consiste ante todo en orientar, guiar, aconsejar y corregir a los niños y jóvenes, poniéndolos en la imposibilidad de faltar, ¿sí? A mí también esto se me hace muy interesante. Si nuestros hijos no son debidamente guiados y los dejamos que se pongan en una circunstancia que haga posible que falten, lo más seguro es que lo van a hacer, ¿sí? Con lo que quieran, con la pornografía que está tan terrible, ¿no? Con un vicio, ¿no? Que una cervecita y ya después se hace todo un asunto mayor, con un hijo desobediente, etcétera, ¿no? Tenemos que vigilarles en forma amorosa, ¿no? Para que vayan haciendo bien las cosas. Y San Juan Bosco decía, hay que formar su conciencia. Esto es obviamente muy cristiano, esto no lo va a decir nunca la UNESCO. Formar la conciencia, y nuevamente la palabra formar, ¿sí? La conciencia, pues que distingan entre el bien y el mal, inclusive entre lo que te lleva al cielo y lo que te lleva al infierno, ¿sí? La conciencia en lo que te hace bien y en lo que te daña, ¿no? Y también que sepan que todos los actos que cometamos tienen consecuencias. Si son actos buenos, tendrán consecuencias buenas. Si son actos malos, traerá consecuencias malas en general. De tal manera que todos nuestros actos, todos los actos del niño, tienen este asunto, ¿no? De las consecuencias buenas o las consecuencias malas. Y ahí entra la conciencia. ¿Quieres hacer esto?
En forma preventiva te debo decir aguas, ¿sí? Porque eso va a traer consecuencias malas, ¿sí? Que un jovencito o jovencita se andan metiendo con el novio o con la novia, ¿sí? Bueno, vigilar, corregir, aconsejar para que no tengan la posibilidad de faltar, formar su conciencia y porque vienen las consecuencias, ¿sí? Entonces ya la chica embarazada, pues digo, pues ya va a tener un asunto más en el cual decidir, ¿verdad? Ya saben que ahora muchos están decidiendo por el aborto y es nuevamente un asunto de conciencia, ¿no? ¿Le entro o no le entro? ¿Respeto la vida o acabo con ella? ¿No? Y obviamente que si respeto la vida trae unas consecuencias y si acabo con ella trae otras. Todo esto lo vamos a analizar también más adelante. Bueno, para San Juan Bosco este sistema preventivo busca ganarle el corazón al niño, ¿sí? Decíamos hace un rato, el niño es el protagonista, ¿sí? Y nosotros tenemos que acercarnos con amor a tratar de incidir en ellos, tratar de entrar en su intimidad y ayudar en todo esto. ¿Y cómo? Ganándole el corazón. Con nuestro cariño, con nuestro afecto, ¿verdad? Es cosa del corazón, como papás tenemos que echarle todo ese amor para poder sacarlos adelante, ¿no? Y los que tenemos hijos mayores nos damos cuenta que niños chiquitos, problemas chiquitos, asuntos chiquitos, jovenazos y adultos, problemas grandotes, ¿no? Pero, y en todos los casos se sigue conservando esto, formar su conciencia, ganarle el corazón, etcétera. Bueno, nuevamente la palabra formar. Formar al hombre tal cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creado. Palabras de San Juan Bosco, ¿no? De tal manera, pues, que para él la educación moral, religiosa, de la conciencia, pues era sumamente importante. Entonces, una apreciación cristiana de lo que es la educación, que en realidad acá se identifica con formar, ¿sí? Formar. Lo que hace la escuela, diríamos, es educar, ¿sí? Obviamente también la familia educa, se queda en el, digamos, en el terreno del humano. Bueno, pero cuando hablamos de la conciencia, de los valores cristianos, del fin del hombre, etcétera, bueno, se trata de formar, ¿sí? De los valores cristianos, pues, ¿verdad? Bueno, ya vamos entendiendo más lo de la educación. Miren, y algo también importante, ¿sí? Con respecto a las edades, esto tiene que ir teniendo versiones distintas, pero en general, educar es ofrecer oportunidades, ¿verdad? Las que quieran, oportunidad para que entren a un colegio y mejor que otro, oportunidad para que ese colegio sea bilingüe, estamos hablando de educar, pero oportunidad de que entren a un colegio católico para que tengan una formación cristiana, ¿sí? Ofrecer oportunidades en todo. Por ejemplo, estas ilustraciones, oportunidades para que tengan acceso a la tecnología, que no lo debemos, diríamos, detener, sino orientar, y formar su conciencia, que sí, que no, etcétera. ¿Verdad? Oportunidades, miren, hasta como la lámina del lado derecho para que aprendan algún detalle, diríamos, de las actividades domésticas, ¿no? Bueno, también en una plática anterior se nos hablaba de la idea de cambiar paradigmas. Esto nos lo decía Pilar, ¿no? Cambiar la forma en que se hacen las cosas. Esto también tiene que ver, pues, con la educación. Miren, muchas veces podemos decir, es que a mí me educaron con pellizcos, ¿no? Y así me voy a llevar a mis hijos, ¿sí? O lo que quieran, me educaron, hasta me amarraban, ¿no? Lo que quieran, ¿no? No, espérate tantito, hay que cambiar esas
formas de ser, ¿no? De esas formas de hacer las cosas. Entonces, hay una serie de paradigmas que en realidad no han traído buenas consecuencias. Inclusive, cada familia tiene sus propias formas en que se hacen las cosas. Hay que revisarlas. Si son buenas, pues se conservan. Si no son buenas y nos llevan a problemitas, hay que cambiarlas, ¿sí? Hay que cambiarlas. Ahora, como ha avanzado tanto el conocimiento del hombre, ha avanzado tanto la sociología, etcétera, bueno, pues todo eso nos ayuda a que tengamos formas más adecuadas de educar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pero también tenemos que decir que no hay método universal ni receta infalible en esto de la educación. Ustedes saben, a lo largo de la historia ha habido muchas metodologías pedagógicas, ¿no? Y bueno, son vigentes por una época y llega otra mejor. Y se conservan de las anteriores algunas cosas que se ven muy significativas y otras se van cambiando, ¿no? Se van cambiando. Ahora, por ejemplo, es indispensable considerar las tecnologías. No vamos a educar a nuestros hijos fuera de los retos y de las ventajas que eso que trae consigo, las cosas buenas, y obviamente vigilarlos para que no hagan las cosas malas. Pero bueno, educar significa en la práctica también esta serie de cosas. Miren, y aquí hay algo fundamental. Yo se lo he escuchado al padre Espinosa de los Monteros, que también por ahí les vamos a recomendar algunas de sus conferencias. Él tiene una conferencia que así se titula: ¿educas y formas a tus hijos o solo los domesticas? ¿Sí? Piénsenle, reflexionenle, analícense, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? Porque si los tenemos derechitos a base de cinturonazos, pues eso no es educarlo, eso no es formarlo, no es formar su conciencia, no es formar en valores, ¿no? Pues diríamos, eso está incluso en la línea de la manipulación, ¿sí? De domesticarlos como se domestica a un animalito, ¿no? Bueno, esto es una reflexión profunda, en pocas palabras, y tiene uno que analizarse, analizar todos sus comportamientos, y tiene que ser una tarea permanente. Y muchas veces, bueno, el niño chiquito como quiera se aguanta, pero ya un jovencito, un adolescente o un adulto, un hijo adulto, ¿verdad? Necesitamos platicar con ellos, ¿no? De suyo, errores que cometemos cuando nuestros hijos son pequeños, ¿verdad? Surgen cuando son jóvenes o que son adultos, ¿verdad? Y entonces hay que darnos cuenta que cometimos un error, ¿sí? Que en realidad mi hijo adulto me tiene una serie de resentimientos que le causé por la forma en que lo hice de niño, ciertas heridas, ¿verdad? Que tengo que primero platicar con él, que me diga en qué cosas me equivoqué, ¿verdad? Y hacer todo un proceso para superar esas situaciones de resentimiento en base a otro valor cristiano y a otra formación que debemos tener, que es, por ejemplo, el perdón, ¿sí? Aprender a pedir perdón y aprender a perdonar, ¿sí? Pero bueno, si domesticamos a los hijos, tarde o temprano las consecuencias se manifiestan. Y viceversa, si los educamos y formamos, las consecuencias van a ser distintas. Miren, piénsenle, ¿qué es preferible? ¿Un hijo siempre dócil, obediente, que haga lo que le decimos, calladito, bien portadito, ¿verdad? ¿O un hijo capaz de tomar sus propias decisiones? Yo pienso pues que la respuesta
más común, ¿verdad? Será la segunda. Yo no quiero un hijo dócil y obediente porque cuando sea mayor, pues va a seguir pegado a la falda de su mamá o a la cartera de su papá, ¿sí? Viviendo en casa a los 40 años sin poder tener un desarrollo profesional o formar su propia familia. Estoy exagerando, pero porque no le enseñamos a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Trae ciertas consecuencias. ¿Ven? Bueno, miren, de tal manera que tenemos que afirmar, ¿sí? Inclusive con los pedagogos santos que hace un rato les dije, que educar es educar la libertad. ¿Sí? Y educar la libertad es preparar para la vida. ¿Sí? Educar para la libertad es lograr que nuestros hijos sean autónomos y responsables. Aquí se me fue una palabra. Que nuestros hijos sean autónomos y responsables, ¿no? Que se sientan, pues la libertad trae consigo, diríamos, que la felicidad. Todos lo sabemos, cuando tenemos ese grado de libertad, de suyo, la libertad y el amor van hacia la felicidad. Los analizaremos en otras de las pláticas. Pero miren, por ejemplo, aquí un adolescente que se encuentra con una disyuntiva existencial. ¿Qué camino tomo? ¿No? Bueno, autonomía, responsabilidad, uso adecuado de tu libertad, con conciencia, en base a los principios y valores con los que te educamos, ¿sí? Por ahí hay una frase que dice, a los hijos hay que darles raíces y luego hay que darles alas, ¿no? Para que sepan volar, pero ya traen las raíces de los valores, de la formación de la conciencia, y ya hay un momento en que se te van, ¿sí? Por ahí también habrán oído que los hijos están prestados un ratito, ¿ah? Se te van, ley de la vida, se alejan de la casa. Obviamente que vuelven a ratos, vuelven con los nietos, con lo que ustedes quieran, pero ley de la vida es que los hijos se van de la casa a formar sus propias familias. Y qué mejor que sean autónomos y responsables. De tal manera que hay que irlos educando en esto. Vamos a hablar un tema especial de la educación de la libertad, pero esta es una finalidad de la educación. Miren, importante, más en nuestra visión cristiana, nuestra tarea es difícil porque en el niño existen, tendencias positivas que tenemos que hacer que el niño descubra, ¿sí? Hay que animarlas, hay que sostenerlas. Eso sería la parte de formarlos, ¿sí? Esas tendencias positivas que pues diríamos que tienen que ver con el anhelo de amar, de ser libres, de vivir los valores, de tener éxitos profesionales, todas estas cosas, de practicar un deporte, etcétera, ¿no? Formar. Bueno, pero también hay tendencias negativas que es preciso neutralizar, ¿sí? Miren, y esta parte es relevante, ¿sí? Porque a veces los formamos, pero porque no los vigilamos, como decía San Juan Bosco, pueden perder la forma. Esta reflexión hace unos días me la hacía un sacerdote, ¿sí? Un sacerdote amigo. O sea, todo el esfuerzo que podemos hacer por formarlos, resulta que cambian de ambiente, lo que quieran, o los amigos, lo que ustedes quieran, y pueden perder la forma. ¿Sí? Se nos pueden ir de las manos esa formación que les dimos. Esas tendencias negativas, cristianamente hablando, tienen que ver con la concupiscencia, ¿sí? Ustedes saben la explicación
de que el pecado original tuvo como una de sus consecuencias la de que tengamos una inclinación al mal, ¿sí? A lo malo. Eso se llama la concupiscencia. Y esas tendencias negativas que trae consigo la concupiscencia pueden ocasionar que se pierda la formación que les dimos. Entonces, pues hay que estar vigilantes, previniendo, ¿sí? Decía San Juan Bosco, el que educa o el que forma sin considerar el pecado original está trabajando inútilmente, ¿eh? Palabras más, palabras menos. Pero tenemos que, en nuestro proceso educativo, considerar que en todos los seres humanos, fruto del pecado original, existe la concupiscencia, un jalón hacia las cosas malas y desordenadas, ¿no? Bien, entonces, otro aspecto importante. Bueno, ahora abordaremos otros temas también relevantes. Miren, en la educación hay quienes hablan de ámbitos educativos, ¿sí? No solamente los papás educamos o formamos, no, no, no. Hay más ámbitos depende de la edad y depende de circunstancias el que un ámbito tenga más influencia en el niño que otros, ¿no? Obviamente, si el niño es chiquito, pues el ámbito de la familia es el ámbito más importante, más significativo, casi diríamos el único, ¿sí? El único, ¿verdad? Sus papás y sus hermanos, aunque luego dicen que también llega un abuelito, una abuelita, y la formación que dan los papás, los abuelitos les echan a perder. Eso no necesariamente es cierto, pero por ahí se escucha. Bueno, otro ámbito es la escuela, que ya saben, aquí en México empieza desde los 3 años, termina hasta la universidad, pero la escuela tiene que ver con la educación de nuestros hijos, especialmente en la formación de ciertos hábitos y en la formación de la inteligencia, en donde hay a veces ocasiones que los papás no podemos hacer nada, ¿sí? Aunque yo, por ejemplo, tuve una formación científica, diríamos, en la carrera que estudié, que yo estudié química orgánica, y estudié matemáticas para poder sacar la carrera, pero ahorita se acerca uno de mis hijos a que le explique hamiltonianos y cálculo diferencial e integral. ¿Sabes qué? Perdóname, yo eso ya no llego ni quiero llegar, ¿no? Eso que se encargue la escuela, ¿no? Que se encargue la universidad, yo ya no puedo, ¿no? Bueno, otro ámbito es la iglesia. La actividad que nosotros hacemos, ¿sí? Aquí está ubicada la evangelización, la nueva evangelización, ¿sí? La catequesis, esta formación humana que vamos a dar a los padres de familia, son actividades del ámbito educativo de la iglesia, ¿no? Bueno, otro, la sociedad. En específico, los amigos y los grupos sociales, ¿sí? Para bien y para mal. Hay amigos buenos que le ayudan a nuestros hijos a ser maravillosos. Igual grupos sociales, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestros hijos están en un grupo apostólico siendo jóvenes, que están luchando por algo, por el tema que quieran, por la vida, por inclusive por un asunto del deporte, pero especialmente los grupos de inspiración cristiana, unas misiones, una actividad humanista, un voluntariado, etcétera. Todas esas cosas ayudan positivamente a la educación de nuestros hijos, de tal manera que tenemos que buscarles los ambientes sociales, amigos y grupos en donde nuestros hijos puedan tener el mejor desarrollo. Porque aguas, en este tema hay amigos que los jalan a los vicios, ¿verdad?
y hay grupos sociales que los enrolan en actividades ilícitas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener ahí cuidado, ¿sí? Otro ámbito educativo es la empresa. Les decía yo que depende de la edad. Ya cuando nuestros hijos son adultos, ya han acabado un estudio universitario, etcétera, bueno, la empresa sigue siendo educadora en cosas muy específicas o en competencias muy específicas, pero ahí aprenden el tema de la calidad, el tema de la logística de las cosas, etcétera. Actitudes humanas. La empresa debe promover ciertas actitudes para que la empresa vaya adelante, ¿no? Ciertas reglas en las que tienen que hacer las cosas. El tema de la calidad, si no, nuestro producto no es aceptado por el mercado, etcétera. Entonces, el ámbito educativo de la empresa está sobre todo, pues, con los adultos, ¿no? Obviamente, si el alumno, si nuestro hijo es un profesional, pues ahí, pero si es un empleado pasa lo mismo, ¿no? Si nuestro hijo es empleado en la Nissan, bueno, aprende muchísimas cosas, ¿no? Desde cuestiones de habilidades, saber soldar, saber pintar, lo que quieran, hasta otro tipo de valores, como les decía yo hace un momento, la calidad, el saber hacer bien las cosas, el compromiso, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, y un ámbito más son las famosas nuevas tecnologías, para bien y para mal. Son una maravilla si se usan bien, una cantidad de información valiosa, significativa, pero la bronca es que si se usan mal, ¿sí? Puede distorsionarlos y llevárselos a vicios y a problemas, ¿no? Bueno, pues son todos estos ámbitos. Todos tienen un grado de significativo, depende de la edad, ¿sí? Ya imagínense un hijo casado. Bueno, pues ya yo como papá no dejo de ser referencia y ser consejero, etcétera, pero hay otros ámbitos que para él son más significativos, más si mi hijo vive en Alemania y empezó estudiando un doctorado y luego se quedó por allá a trabajar, pues imagínense el nivel de educación que pueda yo atender en ese caso, pues una llamadita y lo que ustedes quieran, pero allá es otro ámbito el que manda. De tal manera, pues, que depende de la edad, de las circunstancias, el niño tendrá mayor o menor influencia de cada uno de estos ámbitos educativos. Bueno, miren, pues educar hoy es diferente, como pueden darse cuenta, ¿sí? Educar hoy es una tarea difícil, ardua y a veces ingrata, sobre todo cuando un hijo adolescente te manda por un tubo y ya tiene un X vicio, ya se te fue de la casa, ya perdió la forma, etcétera, ¿no? A veces es ingrata, pero como papás no podemos renunciar, ¿sí? No podemos renunciar. Y dentro de este mundo complejo, bueno, pues hace que esa educación sea distinta a la que recibimos nosotros. De tal manera que padres y maestros de hoy necesitamos tener ideas claras y una mejor capacitación como educadores. Y, por ejemplo, el motivo de este diplomado y de estas pláticas para los papás es ayudarles exactamente en esto, que tengan ideas claras y una mejor capacitación. Yo sé que aquí podemos estar hablando de cosas, diríamos, ideales, que en la práctica puede haber dificultades, pero si no tenemos estas ideas claras, estos ideales como meta, pues no vamos a avanzar, ¿no? Porque hay un momento en que podemos renunciar. No, esto es muy difícil. ¿Saben qué? Que los chamacos hagan lo que se les pega la gana. Yo ya me harté, ¿sí? Ya no puedo más, ¿sí? Estos chamacos de hoy son insoportables. Además, yo estoy muy ocupado, ¿no? Renunciamos a nuestro papel de papás
educadores, y bueno, eso tenemos que decirle a los papás que aguas. Entonces, tener ideales, tener ideas claras y tener mejores capacitaciones para poder educar a nuestros hijos. Miren, bueno, pues esto de la educación es un reto apasionante, si verdaderamente nos abocamos, ¿no? De tal manera que tenemos que prepararnos con mayor profundidad e interés para la educación actual. Y aquí he seleccionado dos frases que también a mí me han impactado. Miren, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted necesita saber, pero para educar precisa ser. En otras palabras, si yo no tengo los valores, no tengo formada mi conciencia, no tengo una visión cristiana de las cosas, pues ¿cómo la voy a transmitir? Podré enseñarle matemáticas y biología, ¿verdad? Como dice aquí, enseñar, ¿sí? Con que sepa yo la aritmética y la geometría básica, pues ya le puedo decir, ¿sí? O le puedo enseñar buenas costumbres de cómo se siente en la mesa, cómo usa el tenedor, etcétera. Pero formar, como hemos dicho aquí, usan la palabra educar para, nosotros hemos utilizado la palabra formar. Para formar, precisas de ser. Entonces, primer gran reto, que nosotros tengamos la formación necesaria y suficiente, que seamos, ¿ya?, para poder transmitir todo eso a nuestros hijos, ¿sí? Si ellos lo permiten, ¿verdad? Bueno, y aquí una frase nuevamente de Santa Teresa de Calcuta, ¿sí? Que también a mí me ha dado mucha luz en el proceso de educación con mis hijos, que siempre es difícil, ¿eh? No te preocupes porque tus hijos no te escuchen. Te observan todo el día. En otras palabras, lo que tú les digas, diremos que convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Son cosas que se utilizan. Entonces, y también nos decía Pili en una plática anterior, ¿no? De que sobre San Francisco de Asís, ¿no? Que, bueno, pues él actuaba hasta que amaba y hacía las cosas, ¿no? Y que también, que San Francisco de Asís salía con sus monjes les decía, vénganse, vamos a evangelizar, y salían por la ciudad de Asís y ahí iban los monjes, oye, ya regresamos, ¿cuál evangelización? No hicimos nada. Evangelizamos con el ejemplo. Evangelizamos con nuestra sola presencia. Evangelizamos con lo que hicimos mientras estábamos ahí. No necesitamos hacerlo con palabras, ¿no? Bueno, pues va en esta línea. Miren, de tal manera que, pues, somos nosotros los papás los primeros que tenemos que vivir los valores, porque nuestros hijos nos observan, ¿sí? Y también es cierto que tenemos que decirlo, pero lo principal es el ejemplo, porque si decimos una cosa y hacemos otra, aguas, toma nota. Lo mejor es las dos cosas, que nos escuchen, aunque parezca que no nos hacen caso, ¿verdad? Pero sobre todo que nos observen. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, en alguna ocasión, yo le decía a mi hijo mayor, cuando era aún pequeño, hijo, no te tienes que subir a la azotea porque te puedes caer, ¿sí? Es más, si te subes vas a tener un castigo, ¿no? Y el cuate se subió y tuve que poner un castigo. Pero lo más impresionante es cuando un hermanito menor quiso subirse a la azotea, ¿no? Le dijo, no te subas a la azotea, ¿sí? Si te subes a la azotea, te puedes caer, ¿ah? Y si te subes a la azotea, te voy a poner un castigo.
Dije, ah, caray, qué impresionante. El propio niño transmitiendo un asunto que yo pensé que no había hecho caso. Y bueno, así pasan más cosas, ustedes tendrán sus propias experiencias que contar, pero sí vale la pena decirlo, ¿no? Y sobre todo, que te observen, ¿no? Que te observen. Las dos cosas. Miren, también otra cosa relevante, ¿sí? La primera condición para educar es querer a los hijos. Si no los quieres, hasta ahí llegaste. También importantísimo, dedicarles tiempo, escucharlos, importantísimo, escucharlos y obviamente hablar con ellos, ¿sí? Estamos tan ocupados en darle a nuestros hijos lo que no tenemos, lo que quieran, una ropa, un coche, una propiedad, que no nos queda tiempo para darles lo que sí tenemos, porque podemos tener muchos valores humanos y cristianos y no se los damos. Y es la familia la primera educadora en esos valores humanos y cristianos. Bueno, otra idea fundamental, básica para las pláticas que siguen. Los padres somos los primeros y los más importantes educadores de nuestros hijos, ¿sí? Y esto es doctrina cristiana, doctrina social de la iglesia. Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos, inalienable que nadie nos puede arrancar. Por esta razón, ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Doctrina social cristiana, ¿sí? Hay que tomar nota. Y fundamental. Y ahorita vamos a explicar otras cosas. Bueno, el Estado debe respetar y garantizar este derecho de los padres de familia. Hoy lo están cuestionando, ¿sí? Es un derecho humano reconocido en los tratados internacionales y en los convenios firmados, pero hoy lo están cuestionando. Lo vamos a analizar mucho en algunas de las pláticas posteriores. Bueno, la familia es la primera y principal escuela de las virtudes humanas y cristianas que la persona necesita. Tiene una gran importancia para la vida y para el progreso del ser humano y de toda la sociedad. Si el niño aprende a convivir en familia, cuando salga a la sociedad, también lo va a hacer. Si el niño es solidario y generoso en la familia, cuando salga a la sociedad, así va a ser. Y a partir de la familia, ¿verdad?, se puede transformar la sociedad y el mundo, ¿sí? En base, pues, a estos principios que se enseñan en la familia. Y, bueno, se trata también de una formación cristiana, ¿sí? Miren, esto también es doctrina social de la iglesia en el compendio. Los padres tienen una particular responsabilidad en la esfera de la educación sexual. Tienen la obligación de verificar las modalidades en que se imparte la educación sexual en las instituciones educativas, con el fin de controlar que un tema tan importante y delicado sea tratado en forma adecuada, apropiada. Nuestras escuelas están siendo rehenes de ideologías, específicamente, por ejemplo, de lo que se llama la ideología de género. Toda la onda LGTB la están tratando de imponer en las escuelas. Está ahorita parcialmente impuesta en una onda que le llaman la educación sexual integral. Y aquí hay un ejemplo de los libritos que manejan, sin que sean, diríamos, los más desacordes con lo que queremos. Pero bueno, les están enseñando, pretenden enseñarles. En unos países van más avanzados que en otros, pero pretenden enseñarles en el tema sexual que lo que manda es el placer, ¿sí? El autoplacer, el placer con otra persona, así sea del mismo sexo. Aquí el amor no ve sexos, etcétera. Todo eso se les está enseñando en las escuelas. Vamos a profundizar, les digo, después en esto. Pero, miren,
Otra reflexión interesante con respecto a la escuela. La realidad que hoy vivimos en nuestras familias lleva o conlleva una serie de deficiencias en la educación, ¿sí? No podemos negarlo, ¿sí? Y también hemos delegado los padres de familia la función educadora y socializadora a la escuela. Pensamos a veces que por inscribirlos en una escuela de paga, ahí te dejo a mis hijos, ¿sí? Me los entregas educaditos a las 3 de la tarde, ¿eh? ¿Sí? Y de tal manera que renunciamos a muchas cosas nosotros. Yo no tengo tiempo, bueno, estoy saliendo a las 9 de la noche y llego cansadísimo. No me frigues, ¿cómo voy a estar educando a los hijos? Para eso pago la colegiatura, ¿no? Lo que ustedes quieran, ¿no? Por eso lo mando a la escuela. Bueno, y el reclamo de los niños está plasmado en esta ilustración, ¿sí? Los papás diciendo, queremos más horas de clase en la escuela para que no estén en la casa y nada más dándonos lata o teniendo que atenderlos porque estamos muy ocupados los papás, y los niños con otro reclamo. Queremos más horas de padres en la casa, ¿sí? Bueno, también motivo de reflexión. Bueno, no tenemos que abdicar a nuestra función educadora. Y aquí viene la relación con la escuela. Debemos de tener en la escuela una participación efectiva, ¿sí? En la gestión propia de la escuela. Acercarnos a ella y formar comunidades educativas. Hay lugares en donde esto ya es, diríamos, una buena costumbre. Hay lugares en donde siguen cerrando la puerta, ¿sí? Dicen los maestros de la reja para adentro, los papás de la reja para afuera, ¿no? Terrible. Entonces, bueno, lo correcto es hacer comunidad educativa. Les digo, hay lugares en donde ya es cultura. Pero lo importante es tener un estrecho contacto padres y maestros para ver cómo van los hijos y saber también qué les están enseñando, ¿no? Los consejos de participación social en la educación son un instrumento, ¿no? Bueno, aquí está una ilustración, de tal manera que tengamos cercanía en las escuelas y veamos cómo van con nuestros hijos, porque quieren dejarnos a los padres de familia afuera de las escuelas. ¿Para qué? Para enseñarles cosas como la que está plasmada aquí, ¿no? Ser homosexual no es un vicio ni un desequilibrio hormonal. Es simplemente tener gustos diferentes, ¿no? Y esta persona, esta maestra, maestro, quién sabe qué será, ¿verdad? Pero enseñándole esto a nuestros hijos, de tal manera que los padres tenemos que asociarnos con otros padres, no solo con el fin de proteger, mantener o completar nuestra misión de primeros educadores de nuestros hijos, sino también para garantizar que nuestros hijos se formen según nuestros principios y en consonancia con nuestro desarrollo personal, ¿sí? Por todo lo que hemos dicho antes, los papás somos los primeros y principales educadores, y tenemos que seguir diciendo, a mis hijos los educo yo conforme a mis propias convicciones, y exigirle a la escuela que lo haga en ese sentido, que es diríamos, un derecho humano reconocido, ¿eh? Decía yo otra vez, por los tratados internacionales y los convenios que ha firmado México, de tal manera que inclusive en la escuela debería darse formación religiosa, ahora muy cuestionada, pero por las ideologías, ¿no? Bueno, pues como ven, nuestra función de padres, educadores, es ardua, es compleja en un mundo tan cambiante, con un ser humano con todas estas dimensiones a quien hay que respetar. Y bueno, pues son los hijos que están en nuestras manos para lograr sacar de ellos lo mejor de sí mismos y para que sean felices, ¿sí? Esa es la misión de la educación. Bueno, pues muchas gracias. Aquí paramos la presentación